Varón, 66 años, antecedentes de enfisema pulmonar, igualito. Bueno, nos vamos acá a la frecuencia, más o menos 300, 150, 100, 80 y tantos, 90, no vamos a discutir. Muy bien. El eje, miro la derivada 1, ¿qué es? ¿Predominantemente positivo o negativo? Negativo. Negativo, Negativo. ya. Entonces me voy para este lado, ¿no es cierto? Me voy para este lado. ¿ABF es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Positivo, ¿no es cierto? Positivo. Está para acá. Entonces el eje, si yo trazo mi vector resultante acá, me va a salir un eje desviado hacia la derecha. Ahora, pueden haber trabajado por otro método. De repente se acostumbran más al método de la isobifásica, pero acá realmente alguna isobifásica no. ¿Alguien trabajó con algún otro método? A ver, si trabajaron con otro método, algún otro método de repente. Si alguien trabajó con otro método, a ver, díganos para que vean que también sale igual. ¿Sí? Bueno, ya, Doctor, la vamos a ver. isobifásica no sería D1 y saldría 90, más 90 el eje. No, porque acá, mira, no tienes el mismo valor positivo y negativo. Acá está predominantemente negativo. Isobifásica, la sumatoria te tiene que dar 0 para que sea isobifásica o isoeléctrica. Iso es igual, ¿no? O sea, tendría que tener el mismo componente positivo que y el mismo componente negativo, y aquí no. Justamente por eso es que el eje es desviado hacia la derecha, porque tiene un predominio negativo acá, ¿ya? No vemos un componente, una derivada isoeléctrica, ¿no? 1 es predominantemente negativo, 2 predominantemente positivo, igual que 3, ¿no? ABL también es predominantemente negativo, ¿ya? Entonces, este es un paciente con un eje desviado hacia la derecha. Crecimientos auriculares, ¿qué ven? ¿Crecimiento auricular derecho o izquierdo? O ambos. Derecho, Derecho. doctor. Derecho. Derecho, muy bien, ¿no? Claramente altas, puntiagudas, ¿no? Más de 2,5 milímetros, muy bien, crecimiento. Hipertrofias, No hay. ¿m? ¿Alguno de sus criterios? ¿Sí? ¿Ninguno? ¿Alguien halló algo acá, aparte del crecimiento auricular derecho y de un eje desviado hacia la derecha, en un paciente con enfisema pulmonar, ¿no? Los pacientes con enfisema pulmonar pueden presentar, pues, con todo derecho, crecimiento de cavidades de ese lado y el eje desviado hacia la derecha, ¿ya? Bien, Doctor, una pregunta. Uno de los criterios de hipertrofia de ventrículo derecho es que haya ya, QRP1 y ahí se ve ya, el... perfecto, en ausencia de infarto, ¿no es cierto? Por acá no estamos, por eso, mira, muy bien, ¿ves? El contexto clínico te dice que acá no hay infarto, ¿no? Y tu criterio te decía presencia de QR en derivada B1 en ausencia de infarto. Efectivamente lo aplicamos y por ese criterio sale que puede tener crecimiento ventricular derecho. Es válido, ¿ves? Por eso yo les pedía que cuando pusieran el hallazgo también. ¿Y se correlaciona clínicamente o no con este paciente? ¿Un paciente con enfisema pulmonar puede tener hipertrofia del ventrículo derecho? Por supuesto, ¿no? Tiene alteraciones del lado derecho, ¿no? Entonces podemos decir por ese criterio que sí, el paciente tiene un crecimiento ventricular derecho también. Es válido, sí los he considerado porque hubo algunos por ahí que sí también apelaron a ese criterio, ¿no? Doctor, Sí, ¿y el R sobre S mayor de uno en B1? R sobre S, no, ahí R sobre S mayor que 1, ¿sí? También, claro, sí, sí, sí da ese criterio, también, por ese, miren, ve, claro, por eso en crecimiento ventricular derecho, si me han puesto esto, también es válido, ¿ya? No hay problema. Y correlaciona con el aspecto clínico del paciente. Muy bien. Mujer 45 años presenta soplo diastólico 3 sobre 6 en foco mitral, ¿no? Muy bien. Nos vamos ahora con, bueno, la frecuencia cardíaca aproximadamente
no sé, dice 300, 150, 100 aproximadamente, 90, 100. Y el eje, a ver, el eje, ¿cuánto le salió? ¿Dónde tienen, a ver, ustedes que les gusta trabajar su ISO bifásica ahí? No, no había una claramente, ¿no? ISO bifásica. De repente puede ser un poquito ABR de repente, ¿no? ABR sí creo que es la que está más ISO bifásica. Sí, sí, ABR parece la más ISO bifásica. Aquí, siendo ABR la ISO bifásica, ¿cuál sería su, Ya tres. su perpendicular? 3, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y cuánto sería el ángulo? ¿Sería 120. menos? 120. No. ¿Por qué? Si acá 3 es positivo o negativo, tienen que ver la dirección. Si fuera esto positivo, sí sería el corte hacia más 120, hacia acá, ¿no es cierto? Pero está negativo. ¿Hacia dónde va? Hacia menos Menos 60, 60. menos Sí. 60. El eje está desviado hacia la izquierda, ¿ya? Eje desviado hacia la izquierda, ¿ya? El eje está desviado hacia la izquierda. Muy bien. ¿Ven? Tienen que, vamos a tener que revisar un poquito más. Ahí me están teniendo Doctor, ¿B1 algunas, es positivo o negativo? perdón, La en la uno, B1, ligeramente, ligeramente positivo. No hay que confundir, pues, sí, ligeramente positivo. Pero mira, si tomamos la isoeléctrica en uno, ¿ya? Vamos a tomar la isoeléctrica en uno, también puede ser, mira, uno, ¿ya? ¿Cuál sería su perpendicular? Menos 90. Menos 90, ¿no? Igual, ¿ven? O menos 60 o menos 90, el eje está desviado a la izquierda, ¿ven? Perfecto. También, si me pusieron menos 90, la cosa es que el eje está desviado hacia la izquierda, ¿ya? ¿Ven? Entonces, aquí sí, tienes razón, porque acá está más isobifásica, acá un cuadradito de repente más, menos por proporción pequeño, pero igual, el eje le sale, por eso le decía, yo no voy a entrar en el detalle de los grados, pero lo que sí no va a variar es la posición del eje. Por más que ustedes se puedan equivocar en 15, 20 grados, el eje les va a salir donde tiene que ser, por el método que llegue. Y el eje acá está desviado a la izquierda, ¿ya? Muy bien. Crecimientos auriculares. Derecho, ¿hay? Hay P sí, puntiagudas, P altas en D2, sí. P alta, Hay, ¿sí? hay mitral, No, no doctor. hay. Ah, es una P mitral, claro, muy bien, ¿no? Tiene la jiba, ¿no? En jiba, ¿no? Si ustedes ven, y es una P ancha, es una P ancha. No es una P alta, es una P ancha con una jiba propia, la que ustedes llaman una P mitral, característica de crecimiento auricular izquierdo, ¿no es cierto? Izquierdo. Muy bien. ¿Qué más? Nos vamos a hipertrofias. Ventricular derecha, ventricular izquierda. Vamos con el ventrículo derecho. ¿Hay criterios de hipertrofia ventricular derecha? Ujú. Doctor, ¿esa Sí. negativa sería una Q o sería la S de frente? En No, el esa es una Q de frente. Ujú. Una Q. Pero ven ustedes acá algo en B5 y B6. ¿Se acuerdan que había un criterio de hipertrofia ventricular derecha de las ondas S en B5 o B6? Si tenían más de 7 milímetros, también nos podía orientar hacia una hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Habría que revisar el criterio, pues yo digo, a veces son tantos que no, hay como 25 criterios, a veces nosotros trabajamos, pero aquí en un paciente como este, en este contexto, con un soplo diastólico en foco mitral, ya estamos hablando de una valvulopatía mitral, ¿no es cierto? Y las valvulopatías mitral lo que sí es innegable es que tienen una desviación del eje hacia la izquierda y un crecimiento auricular
izquierdo, ¿no? Eso es lo que podemos determinar de este electro, ¿ya? Eje desviado hacia la izquierda y crecimiento auricular izquierdo. Eso es lo que la mayoría han puesto, y eso es lo que vamos a aceptar. Salvo que alguien con base, por eso les decía, ponga un criterio distinto, entonces no hay ningún problema, también lo podemos revisar. Varón, 55 años, disnea progresiva, antecedentes de tabaquismo, ¿no? Ya en ese contexto yo ya más o menos me doy cuenta que este es un paciente que puede tener pues ya una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no es cierto? Ya tengo que irme ubicando en ese contexto, ¿no? El eje, ¿cómo está acá? ¿Mm? Acá, muy difícil determinar una isobifásica, ¿no es cierto? Acá no encuentro una isobifásica, ¿no? Uno es predominantemente negativo, ¿no es cierto? Negativo. Negativo. Ya ve, Entonces feta. me orienta para este lado, ¿no es cierto? Tengo dos opciones. ¿Quién lo va a determinar? ABF, ¿no? Si es positivo ABF o si es negativo. ¿Y ABF es positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces, acá Intermitente. y acá en esta sale el resultante, es un eje indeterminado, ¿ya? Indeterminado, que es muy raro, ¿ya? Generalmente, los ejes indeterminados aparecen cuando los pacientes tienen taquicardias, algún tipo de taquiarritmia, o los pacientes con enfisema pulmonar, ¿ya? Enfisema pulmonar severo, que puede ser el caso de este paciente con tabaquismo, ¿no? Pueden determinar ese eje, ¿ya? Siempre en ese contexto clínico, ¿ya? Pero este es un eje indeterminado. ¿Qué más vamos a apreciar? Vamos a apreciar crecimientos auriculares. No llegan a criterios de crecimiento auricular, me parece. No veo una onda P muy alta, ¿no? Está de 1, 2 milímetros. La duración de la onda P también está dentro de lo normal, pero lo que sí se aprecia es una onda T, o perdón, una onda R en B1 alta, ¿no es cierto? Más de 7 milímetros, que es acá el corte del electro, pero miren, está en B2, en B1 largamente pasa ya. Acá tienen 1, 6, casi más de 10, y probablemente si prolongáramos esto iría hacia arriba. Entonces, lo que tenemos acá es un paciente con antecedentes de tabaquismo, con un eje indeterminado y una hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Una hipertrofia ventricular derecha. Muy bien. Entonces, han tenido ustedes electros, ¿ya? De hipertrofia ventricular derecha, con eje desviado a la derecha, hipertrofia ventricular izquierda, ¿ya? Hemos tenido pacientes con crecimiento de la aurícula derecha, eje desviado a la derecha, y crecimiento ventricular derecho. Aquí hemos tenido paciente con valvulopatía mitral, con eje desviado a la izquierda y crecimiento de la o dilatación de la aurícula izquierda, ¿ya? Y un paciente con antecedentes de tabaquismo, probablemente ya con algún tipo de enfisema o EPOC, con eje desviado hacia la derecha e hipertrofia ventricular derecha. Como ven, todo se correlaciona, es cuestión de ir analizando poco a poco. Vamos con la parte teórica. Aquí también algunos, sí, hasta aquí alguna duda. Muy bien. Marque lo falso, ¿no? Generalmente cuando ustedes vean estas cosas, marque lo falso. Yo les recomiendo que al costado de la alternativa ustedes consideren verdadero o falso, para que tengan, a veces uno como que se marea un poco, ¿no? Marque lo falso, y como entonces cuando uno tiene para yo siempre, ¿no? Yo por lo menos cuando estudiaba siempre ponía acá pues verdadero o falso, y al final ya me quedaba con mi respuesta final, pues la que tenía que ser falsa era, ¿no? La despolarización se da de epicardio a endocardio. Esta es una Falso. afirmación falsa, ¿no? Se da de endocardio hacia epicardio. La flecha del vector de despolarización se representa con la cabeza positiva, sí. ¿Cuántas veces le hemos dicho, no? Dibujábamos el vector y la cabeza
va a dar la orientación positiva. El vector que se acerca a un electrodo explorador es registrado como una deflexión positiva, lógico, porque el vector, la cabeza del vector era una consecuencia de la premisa anterior, ¿no? Si el vector se acerca con la cabeza hacia adelante, y si la cabeza es positiva, se va a trazar como una deflexión positiva, ¿cierto? ¿Todas son verdaderas? No, mentira, porque acá había una falsa, que era la primera, ¿no? En el intervalo PR es verdadero. ¿Es la distancia entre el fin de la onda P y el comienzo del QRS? ¿Verdadero o Falso. falso? No, Falso, falso, falso. falso, claro. Muy bien, ¿no? No es la distancia entre el fin de la onda P, porque el intervalo PR lo tomamos desde el inicio de la onda P, ¿ya? ¿Corresponde únicamente al paso del impulso eléctrico por el haz de Higgs y sus ramas? No. Corresponde desde la salida, ¿no? Del impulso del nodo sinusal. Se mide desde el comienzo de la onda P hasta el inicio de la despolarización ventricular. ¿Esto es falso o verdadero? ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero, claro. Ustedes el intervalo PR lo miden desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la... ¿Quién representa la despolarización ventricular? El QRS. El QRS. QRS, muy bien. Entonces, antes de que empiece el QRS, hasta el inicio de hasta ahí tomamos el intervalo PR, ¿se acuerdan? Muy bien. ¿Se relaciona con la repolarización ventricular? No, no tiene nada que ver con la repolarización. Con la repolarización ventricular tiene que ver la onda T, ¿no es cierto? La onda T, no el intervalo PR. Si la derivada isoeléctrica se encuentra en D1 y ABF es predominantemente positivo, el eje cardíaco está ¿entre qué? ¿Dónde? Entre 0 y más 90. 90. Entre 0 y más 90, ¿no? Si esta es la isoeléctrica, 1, la perpendicular es 90. Y si ABF es predominantemente positivo, va para acá. Entonces el eje va a estar entre 0 y más 90, ¿no? Es un eje normal. Eso es lo que pasa. ¿Cuál de los siguientes hallazgos sería indicativo del crecimiento biventricular? Ondas R altas en B1, ¿sí? Eso puede ser para hipertrofia ventricular derecha. Pero ondas S profundas en 1 y ABL y eje desviado hacia la derecha, no. Porque las ondas S profundas tendrían que aparecer ¿en qué derivadas? En hipertrofia ventricular derecha. Generalmente aparecen en B5 y B6, ¿no es cierto? Esto es falso, ¿ya? QRS ancho, desviación del eje a la izquierda y cambios STT, pero no nos dice nada de voltajes. Nosotros definimos las hipertrofias por cambios en los voltajes, ¿no? Altos voltajes en B5 y B6. Cuando yo tengo voltajes altos en B5 y B6, ¿qué cosa es? Hipertrofia ventricular izquierda. ¿Ven? Esto. Altos voltajes en B5 y B6. Voltajes altos. Por eso este es uno de los criterios una de las variables del criterio de Sokolov, que ustedes bien lo dominan. ¿Cómo? ¿Por qué se me confundieron varios acá? Y lo otro, la pregunta le estoy disgregando, y onda R prominente en B1. Si ustedes han hecho esto, no tienen que haber sacado la respuesta, sino que ustedes, ve, acá, si ustedes han contestado estas dos, tenían que haber respondido esa. Pues. Miren, ve. Onda R en B1, ¿qué es? Onda R alta en B1 es hipertrofia ventricular derecha. Voltajes altos en B5 y B6, hipertrofia ventricular izquierda. Eso era estábamos combinando únicamente en la pregunta eso. Acá varios se cayeron. Onda S en B1 o en B2 más onda R en B5 y B6 mayor de 45. Esto me da hipertrofia, me podría dar hipertrofia ventricular izquierda, lógicamente, porque ya pasó de 35, ¿no es cierto? Pasó de 35, tiene más de 45, pero ¿dónde está la hipertrofia ventricular derecha? No hay ningún criterio. Entonces, no es un crecimiento biventricular, solamente me queda como una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Ya?
Aquí también se cayeron y era una pregunta únicamente de si habían hecho los electros, les iba a salir esta fácilmente. Cuando se registra un electrocardiograma con la velocidad estándar del papel de 25 milímetros por segundo, o sea que está bien calibrado, ¿no? Las líneas verticales gruesas están separadas por segundos, habíamos puesto acá por segundos, y las líneas verticales delgadas por segundos. Lo que le estaba preguntando, a grosso modo, era cuánto vale un cuadrado grande, que son delimitados por las líneas verticales gruesas, y cuánto vale un cuadradito pequeño, los que están delimitados por líneas delgadas. Esa era la pregunta. ¿Ya? La D, doctor. Sí, sí, La D es la respuesta. ajá, 0,20 y 0,04. Eso era lo que le estaba preguntando. ¿Cuándo valía un cuadradito grande y cuánto valía un cuadradito pequeño? Sino que no, muchas veces no analizan y se confunden y se enredan. Las ondas P anchas y melladas se pueden encontrar con más frecuencia. Una onda P ancha y mellada, ¿qué representa? Hipertrofia de aurícula Aurícula. izquierda. Izquierda, Muy izquierda. bien, un crecimiento Crecimiento. auricular izquierdo, ¿no es cierto? Lo que vieron ustedes acá. Todo lo que les preguntaba es lo que ustedes han estado viendo en sus electros, ¿eh? Una onda P ancha y mellada, o sea, con una jibita, ¿no? Una P mitral. ¿Dónde voy a ver una P mitral? En hipotensión, no. Al contrario, en hipertensión puedo ver, pero en hipotensión, ¿qué tiene que ver? En pericarditis, no. En pericarditis lo que encuentro son y no hemos hablado todavía de pericarditis, pero se van a encontrar más bien descensos del segmento, perdón, del PR, ¿ya? Velocidad rápida, registro de EKG, no tiene nada que ver con esto. Y donde puedo encontrar una P mitral, ¿no? Una P mitral, ¿dónde es? En valvulopatía aórtica y mitral. Ahí está. Nada más, solamente le estaba preguntando, ¿dónde puedo encontrar con más frecuencia una P mitral? Esa era la pregunta en sí. Ancha y mellada es una P mitral. Un segmento ST anómalo indica, bueno, eso sí, una alteración de la repolarización ventricular, ahí sí casi nadie, no hubo equivocación. Marque lo correcto en hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Ya? ¿Predomina negatividad en las derivadas precordiales derechas? ¿Verdad o falso? En hipertrofia del ventrículo derecho. Sí, igual, si contestaron esto, estaba la respuesta ahí. Este es un electro de hipertrofia. Por acá, la mayoría me han puesto hipertrofia ventricular derecha. ¿Predomina la negatividad en la derivada precordial derecha, o sea, en B1, B2, las precordiales derivadas derechas? No, ¿qué predomina? Positividad. Positividad predomina, ¿no es cierto? ¿Dónde está esto? ¿Predomina negatividad en derivadas precordiales derechas? No, falso, falso. ¿Disminuye positividad en derivadas izquierdas? Vayamos a ver. ¿Disminuye positividad en derivadas izquierdas? Sí, en B5 y B6 las positividades van a disminuir, porque cuando ustedes tienen un electro normal, no hay ondas S profundas en las derivadas izquierdas. Las S son pequeñitas, ¿no? Disminuye esto de acá, la positividad. ¿Ven? Y la otra, que era falsa, se exageran los voltajes en las derivadas izquierdas, en la hipertrofia del ventrículo derecho no. Lo que se exageran los voltajes en derivadas izquierdas es en la hipertrofia ventricular izquierda, que es esta de acá. ¿Ya? Entonces, tienen que razonar, tienen que analizar la pregunta. ¿Ya? No siempre todas las preguntas pueden ser directas. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos un examen, el 40%, ¿no? El 30, perdón, el 30% de las preguntas tienen que tener un grado de dificultad, digamos, fácil, ¿no? O sea, son preguntas que ustedes no deberían dejar de contestar. Yo acá les puedo decir, por ejemplo, cuáles eran cosas realmente fáciles. Esto es fácil, esto es fácil, esto es fácil, acá ya tienen 3. Y bueno, les puse una más que también era fácil, 4.
4 fáciles, ¿no? Y después ya tiene que haber un 40% por lo menos de preguntas de análisis, ¿no? Donde ustedes, ya la pregunta no es directa, sino que ustedes para llegar a esa pregunta tienen que tener un conocimiento previo, o sea, saber y aplicar, ¿no? Saber y aplicar. Ya no les basta con saber únicamente en la pregunta directa, sino que ese conocimiento es esto, tienen que saberlo aplicar, ¿no? Y el otro porcentaje, que varía entre 25 y 30%, son preguntas de dificultad más alta, más compleja, que no les he puesto ese porcentaje porque sé que estamos en la primera parte, ¿ya? La onda P en la dilatación de la aurícula derecha, este es fácil también, mira, les he puesto hasta más preguntas, ¿no? Una onda P alta superior a 2.5 milímetros en T2, porque eso, todo lo que ustedes han hecho tenía que ver con su electro, ¿ya? Con los electros anteriores. Y les he puesto esto que sí me preocupa y que también tenemos que volver a repasar. No sé, a ver, cuando ustedes tienen un complejo QRS, tienen que mirar la línea isoeléctrica. Siempre les he dicho, la línea isoeléctrica es su base. Esta es la línea isoeléctrica, ¿ven? Esto, esto, esto y esto. Esa es la línea isoeléctrica. Eso es lo primero que ustedes tienen que mirar. La deflexión, la primera deflexión en un complejo QRS, cuando tiene las tres, ¿es positiva o negativa? La onda Q. Negativa. Negativa. Entonces, yo busco en mi línea isoeléctrica si aquí hay alguna deflexión negativa. No hay, ¿no es cierto? Entonces, no, aquí no hay onda Q, ¿ya? La primera deflexión positiva, ¿qué es? R. O la R onda R. minúscula. ¿Hay una deflexión positiva? Sí. Y la segunda deflexión negativa, ¿qué es? La onda S, S. ¿no? Que sería esta de acá. Entonces, pero como esta R es pequeña, y esta S es profunda, esta será un complejo R minúscula, S mayúscula, ¿no es cierto? Muy bien. Igual, busco mi línea de base acá, y mi primera, ¿hay deflexión negativa? ¿Hay primera deflexión negativa? Sí, sí hay. Sí. Sí, ¿no es cierto? Muy bien, es una, ¿esto qué se llama entonces? ¿Esto qué es? Q. ¿Qué onda Q. sería? Q. ¿Q minúscula o mayúscula? Mayúscula. Mayúscula. Mayúscula, ¿no es cierto? Y viene una deflexión positiva, ¿no? Mi línea de base, o deflexión positiva, ¿no? Que es la, ¿qué onda R. sería esta? R. R. ¿Grande o chiquita? Grande. Grande. Entonces tenemos un complejo Q mayúscula, R mayúscula, un QR grande, ¿no es cierto? Muy bien. Aquí nos vamos. Aquí, mi línea basal, mi línea de base. Primera deflexión, ¿positiva o negativa? Negativa. Negativa. Negativa, ¿no? Onda Q. Q. Q Q. Ya, mayúscula. muy bien. ¿No? ¿Hay deflexión positiva? Miro mi línea isoeléctrica, ¿hay algo por encima? No hay, ¿no es cierto? No. ¿Pero qué veo? Una segunda deflexión negativa. Entonces, ¿qué es esto? Un QS. QS mayúsculas, ¿no? QS mayúsculas. Ya, muy bien. ¿Y acá qué veo? Este es el complejo normal. Miren, ve, lo que ustedes ven normalmente. Q, una Q pequeña, ¿no? Una onda R alta, mayúscula, y una onda S pequeña, ¿no? Acá encuentran primera deflexión negativa, línea de base, deflexión positiva, y debajo de mi línea de base encuentro una segunda deflexión negativa. Esta es primera deflexión y esta es segunda deflexión. Este es un QRS. Desde ahora les digo que en el próximo examen van a venir nuevamente esto, ¿ya? Entonces tienen que irse prácticos. ¿Por qué? Porque si ustedes no saben identificar esto, van a sufrir con los bloqueos con el próximo examen, ¿ya? Entonces tienen que interpretar bien esto, ¿ya? Tienen que saber bien la morfología de las ondas, ¿ya? Desde ahora practiquen con estos, ¿ya? Esto es lo normal, esto es cuando tienen las tres las tres ondas, pero no siempre en todos los complejos van a encontrar las tres ondas.
ahí en la primera clase, que ya todos la tienen, yo puse como 12 ejemplos de esto y de ahí tomé 4, que son estos. ¿Ya? No los han visto, ahora Doctor, sí. disculpe una pregunta. ¿En el último no sería Q pequeña, R grande y S grande? O sea, S mayúscula. Acá no es una S muy Sí. profunda, sí, no es una S muy profunda, es un Q, R y S, sí, pero no es una S muy profunda, teniendo en cuenta la derivada en la que está, porque probablemente esta sea de una derivada izquierda. Ajá, sí, muy bien. Entonces, revisen, por favor, tienen 12, hasta más ejemplos, creo que tenían ahí 12 o 15 ejemplos de los complejos. Voy a volver a preguntar, ya les estoy diciendo desde ahora, ¿ya? Muy bien, entonces hemos resuelto el examen. Sus notas sí les pido por favor que me den unos días porque ustedes son como 90 y este no es un examen con hoja de respuestas, entonces uno por uno hay que estarlas revisando y viendo, ¿ya? No se preocupen que si alguien tiene algún reclamo posterior a la publicación de las notas, vamos a darle el tiempo para revisar el examen y ver si consideran que de repente el calificativo no ha sido no necesita alguna variación o algo, ¿ya? Vamos a tener tiempo para eso. Bien, ahora sí, uy, vamos a ir un poquito con el tema. Hoy día vamos a hacer bradiarritmias y mañana hacemos taquiarritmias, ¿ya? Muy bien. Entonces, estoy acá. ¿Cómo lo borro ahora? Se me queda. Ya, para que lo que. Ahí acá la aplicación, pero no lo encuentro. ¿Eh? Aplicación. ¿Dónde está esto? A ver más. Este es para. mm, Acá hay como un borrador, pero no me. No. A ver, ¿dónde está esto? Vamos a ver si sale en la pantalla. A ver. Listo. Bien, vamos a hablar entonces de bradicardias o bradiarritmias, ¿ya? ¿Se ve la presentación, por favor? No, doctor, ¿Sí? se No, quedó en doctor. el examen. ¿No se ve? Ah, ya. Un ratito, vamos a. Listo. Ahora sí. ¿Ahora? Sí, doctor. Pero Ya, ahora sí. gracias. Muy bien. Entonces vamos a hablar de todo lo que son bradiarritmias, ¿no? Dentro de las bradiarritmias tenemos lógicamente a las bradicardias. Las bradicardias es la alteración del ritmo cardíaco que cursa con una frecuencia cardíaca lenta, generalmente inferior a 60 latidos por minuto. Las bradiarritmias constituyen, perdón, una situación que compromete el gasto cardíaco y que puede llevar al paciente a una inestabilidad hemodinámica. Entonces, la manifestación más común, recuerden, es el síncope, ¿ya? Paciente generalmente que alcanza bradiarritmias, o sea, frecuencias menores de 60, cuando generalmente alcanza frecuencias muy bajas, la principal manifestación es el síncope, ¿no? Generalmente una de las primeras manifestaciones que comienza a aparecer es el mareo también o la disnea, ¿no? O el cansancio fácil del paciente. Pero lo que ya nos lleva pues a pensar en una situación de cuidado es la presencia del síncope, ¿no? Que viene a ser la manifestación más común de las bradiarritmias. Ahora, ¿por qué se puede presentar una bradiarritmia? Las bradiarritmias pueden estar asociadas a algún tipo de alteración estructural del paciente, ¿no? A la toma de medicamentos, generalmente los medicamentos que sirven como los betabloqueantes, ¿no? Los betabloqueantes, algunos que ustedes ya conocen, atenolol, propanolol, carvedilol, bisoprolol, son medicamentos que tienden a bajar la presión, perdón, la frecuencia cardíaca, ¿no?
Y también otros medicamentos de los calcioantagonistas, como son verapamilo o diltiazem, que también tienen efectos sobre la frecuencia cardíaca, haciendo bradicardia. Si se exceden en la dosis o el paciente es muy sensible a ellos, su frecuencia cardíaca baja demasiado y les puede originar síncope, que viene a ser, como les dije, la manifestación más común de una bradiarritmia. También algunos desórdenes electrolíticos, eso también lo vamos a ver cuando hagamos trastornos. Algunos pueden producirle algún tipo de bradicardia y algún tipo de enfermedades sistémicas. Las bradiarritmias se deben, esto tienen que recordarlo, a dos situaciones. Cuando hay alguna alteración en el nodo sinusal, que es de donde parte el impulso eléctrico, ¿no? O hay algún anomalía o problema en el nodo auriculoventricular o en el sistema de conducción inferior, ¿no? A nivel por debajo del nodo auriculoventricular, como apreciamos acá tiene para recordar un poco la parte anatómica, ¿no? Todos recordamos que el marcapaso fisiológico es el nodo sinusal. Luego, a través de los distintos tractos se envía, digamos, el impulso eléctrico a las aurículas. Acá hacemos una estación, que es el nodo auriculoventricular, ¿no? Y de ahí parte hacia el haz de His, que se va a dividir en la rama derecha, la rama izquierda, y que va a terminar en las fibras de Purkinje, que son las que van a estimular las partes más internas del miocardio ventricular, ¿no? Muy bien. Entonces, en cuanto a la etiología, ¿cuáles son las causas que pueden originar? Hemos especificado que puede ser la degeneración del nodo sinusal. Generalmente el nodo se puede fibrosar, ¿no? Con el paso de los años, el nodo sinusal, ustedes recuerdan que tiene un tejido especializado. El nodo sinusal tiene un tejido especializado que se permite el automatismo, es decir, la generación del impulso eléctrico en el nodo sinusal. Cuando ese tejido se fibrosa, generalmente por la edad, ya pierde esa capacidad de generar el impulso y por tanto es lo que nosotros llamamos la enfermedad del nodo o la disfunción del nodo sinusal. También se puede llegar, digamos, a presentar bradiarritmias cuando hay isquemia, cardiopatías isquémicas, y se pueden dar en el contexto de un infarto. Un infarto que comprometa la circulación del nodo, ¿no? Generalmente las arterias del nodo se pueden ver afectadas por un infarto. Eso va a determinar que no llegue irrigación al nodo y por tanto no se genere el impulso eléctrico, ¿no? Entonces también una etiología puede ser la cardiopatía isquémica generada por un infarto de miocardio. Luego, otras situaciones también habíamos dicho, algunas alteraciones o enfermedades sistémicas, ¿no? El caso del hipotiroidismo, la hipotermia, la enfermedad de Chagas, que es desgraciadamente también una de las causas de bloqueos, sobre todo, que vamos a hablar más adelante. Y los medicamentos que le vine explicando, beta-bloqueantes, bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos, entre ellos está el verapamilo y el diltiazem, ¿no? Porque los dihidropiridínicos de los bloqueadores de canales de calcio, recuerden que son amlodipino, nifedipino, ¿no? Pero los que tienen acción sobre la frecuencia cardíaca, recuerden que son el verapamilo o diltiazem. Y algún tipo en pacientes con trastornos mentales, el uso del litio, ¿no? Sobre todo en trastornos maníacos o obsesivos, tienden a utilizar el litio y entonces ese también hay que tener en cuenta que causa bradicardia. Y situaciones de hipoxia en niños, que también es otra alteración que puede traducirse en bradiarritmias en este grupo sobre todo en los niños. Entonces, cuando hablamos de bradiarritmias, como les dije, tenemos que enfocarnos en dos aspectos. Si el problema es en el nodo sinusal o si el problema es a nivel de un bloqueo auriculoventricular. Es decir,
Cuando es la enfermedad del nodo sinusal, recuerden que no va a salir el impulso, va a haber una alteración en la generación del impulso, porque es en el nodo sinusal donde se genera el impulso, ¿no? Y generalmente las enfermedades del nodo sinusal están más asociadas a fibrosis del nodo, no se olviden de eso, ¿ya? En cambio, cuando el problema, la bradiarritmia se produce a nivel de la conducción, a nivel, o sea, el bloqueo es aurículo-ventricular, el impulso se va a generar normalmente en el nodo sinusal, pero no se va a poder conducir a los ventrículos porque van a haber situaciones que impidan el pase del impulso generado en el nodo sinusal hacia el sistema de conducción, que ustedes recuerdan es nodo sinusal, nodo auriculoventricular, haz de Higgs, rama derecha, rama izquierda, fascículo, ¿no? Entonces, ahí se pueden producir también, y en este caso, en los bloqueos auriculoventriculares, el problema va a ser generalmente en el nodo auriculoventricular. Ante la ausencia de uno o más complejos QRS, es vital distinguir si se trata de una enfermedad del nodo sinusal o un bloqueo auriculoventricular. Por eso le decía, cuando nos enfoquemos en bradiarritmias, ustedes tienen que saber distinguir si es un problema en el nodo o si es un problema en la transmisión del impulso, ¿no? Que no llega hacia los ventrículos adecuadamente. En los bloqueos auriculoventriculares, ustedes van a ver lo que llamamos las ondas P bloqueadas, ¿no? Las ondas P bloqueadas, que son ondas P que no se conducen a los ventrículos. ¿Cómo sé que una onda P está transmitiendo hacia el ventrículo? Si ¿Mm? precede del QRS. Claro, ¿no? Ustedes normalmente ven que la onda P, ¿no? Se forma la onda P y después de la onda P viene el complejo QRS. Quiere decir que lo normal, por eso les digo, ustedes tienen que tener en su cabeza, ahí péguenlo, no sé dónde, en su pared grande, un electro normal, ¿ya? Y van a ver que en un electro normal, después de cada onda P, hay un complejo QRS, o si quieren, delante de cada complejo QRS hay una onda P, porque eso es lo normal. Ustedes cuando veamos bradiarritmias van a ver que esa relación se altera, ¿no? Se altera. Entonces, ahí es donde ustedes van a, pues, lo primero que tienen que entender muy bien, como dijo su compañero, tu nombre es Samuel, maestro. Samuel, muy bien. Como dijo Samuel, muy bien, es eso. Si ustedes tienen claro eso, entienden todo. Aunque parezca mentira, cosas sencillas, conceptos básicos son los que hacen que ustedes entiendan mucho más rápido esto. Entonces hemos dicho que vamos a hablar ahora de las bradicardias, ya vamos a entrar a la parte patológica, ¿ya? Entonces vamos a hablar primero de la bradicardia sinusal, ¿ya? La bradicardia sinusal, como su nombre lo dice, ¿ya? Simple y sencillamente, ¿qué es? Que la frecuencia cardíaca cae por debajo de 60 latidos. Y ahí está el apellido de la enfermedad, ¿no? O sea, no de la enfermedad, sino de lo que estamos describiendo. Sinusal, que quiere decir que el impulso, ¿no? Se genera en el nodo sinusal. Simple y sencillamente lo que hay es una frecuencia cardíaca baja, menos de 60. El ritmo es regular, la onda P y los complejos QRS son normales, la relación onda P delante del complejo QRS es normal y no suele tener un significado patológico porque simple y sencillamente es una disminución de la frecuencia. Salvo que esta bradicardia sinusal sea sintomática. ¿Y qué síntomas hemos dicho que son los que nos deben preocupar? A ver, ¿cuál es el síntoma que nos debería preocupar en una bradicardia? Si tiene síncope, Si tiene síncope, muy bien, ¿no? O si el paciente tiene mareos o tiene disnea, pero el signo el síntoma o el más común vendría a ser el 5, ¿no? Muy bien. Entonces, en la bradicardia sinusal lo único que vamos a tener es una caída de la frecuencia cardíaca en menos de 60 latidos. Para eso ustedes toman, ya ustedes saben medir la frecuencia cardíaca, cuentan el número de cuadrados pequeños, ¿no? Es dividido entre 1500 o 300 entre el número de cuadrados grandes. Muy bien, ¿no? Acá tienen una bradicardia de 44 latidos, ¿ya? Acá ven que hay onda P, ¿no? Vamos a poner el puntero, vamos a la opción de puntero, por favor, opción de puntero, vamos a trabajar bastante con puntero, muy bien, ¿no? Ven la onda P,
A veces no es la onda P del libro que sale bien dibujadita, pero ahí está, ¿no? Ahí está la onda P. Por tanto, esto es una bradicardia sinusal. Ahora sí, nos vamos a la enfermedad del nodo o a la disfunción sinusal. ¿Ya? Aquí sí está afectado el nodo sinusal. Aquí sí va a estar comprometida la generación del impulso. ¿Qué vamos a tener? Lo que se llama incompetencia cronotrópica. ¿Qué es la incompetencia cronotrópica? Si yo le tomo a ustedes ahorita la frecuencia cardíaca, que están sentados cómodamente en su casa, ¿no? Probablemente ustedes tengan pues una frecuencia de 50, 60, ¿no? Pero si yo les digo, en este momento comiencen a hacer actividad, suban, bajen escaleras, esto que el otro, ¿qué es lo que normalmente debería de pasar? Que su frecuencia cardíaca aumente, ¿no? Yo ante la actividad física, ante el ejercicio, mi frecuencia cardíaca tiene que aumentar. Sin embargo, en los pacientes que tienen enfermedad del nodo o disfunción sinusal, que está afectado el nodo sinusal, no se produce ese aumento fisiológico de la frecuencia cardíaca con la actividad física o el ejercicio. Y a eso nosotros le llamamos incompetencia cronotrópica, ¿ya? No hay el aumento de la frecuencia cardíaca porque el nodo está enfermo, no puede cumplir la función de generar un mayor impulso ante la mayor demanda del organismo ante situaciones de actividades. Luego tenemos las pausas sinusales o sinoauriculares, los bloqueos sinoauriculares. Vamos a hablar de las pausas y vamos a hablar de algo que también es muy importante, que es la alternancia bradicardia sinusal, taquicardia supraventricular, o también conocido como síndrome taquibradi, ¿no? Taquicardia bradicardia. ¿Qué vamos a ver? ¿Ya? Vamos a ubicarnos en estos dos que son los más frecuentes. Entonces estamos entrando a lo que es enfermedad del nodo, ¿ya? O disfunción sinusal. Recuerden, bradiarritmias, habíamos visto la bradicardia sinusal. En la bradicardia sinusal, lo único que hay es una disminución de la frecuencia cardíaca. No hay más. Ahora vamos a irnos a la enfermedad del nodo o disfunción sinusal. En la enfermedad del nodo se puede dar este fenómeno, que es la pausa sinusal, ¿ya? Que son, miren ustedes lo que pasa. Por eso es importante que ustedes tienen que saber cuánto vale un cuadradito pequeño y cuánto vale un cuadrado grande. Estas líneas verticales gruesas que yo les decía no son los cuadrados grandes. Y las líneas verticales delgaditas son los cuadrados pequeños. Eso era lo único que habíamos preguntado, ¿ya? Entonces, aquí si nosotros tomamos la distancia, ¿no? Acá cada línea gruesa son 0,20 segundos, ¿no? Hasta acá tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, con 19 por 0,20 que tenemos casi 380, ¿no? 380 segundos, ¿no? 380 segundos y 4 cuadrados más, son 4 cuadraditos pequeños más, son 0 por 0 por 4, 0,16, más 380, los 3,96 que están acá. Miren esa pausa de 3,96 segundos, ¿ya? Eso, o sea, que el corazón se detenga, eso es ya una distancia importante. A eso le llamamos la pausa sinusal. Cuando las pausas son mayores de 3 segundos, pueden haber aparición de síntomas. Ya el paciente se puede marear o se puede desmayar, ¿no? Un corazón que se detiene 3 segundos, lógicamente mínimo le va a traer mareo. Cuenten ustedes 3, imagínense que su corazón no lata. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos pausas sinusales o pausas. Cuando son mayores de 3 segundos, ya son pausas patológicas, ¿ya? Son pausas patológicas, ¿ya? Y eso se debe a que el nodo sinusal está enfermo y no genera impulso, entonces entra en esta pausa, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Muy bien. Entonces, una de las manifestaciones de la enfermedad del nodo sinusal son las pausas sinusales o pausas patológicas si son mayores de 3 segundos. Siempre hay pausas. Miren, esta es una pausa pues pequeñísima, ¿no? 0,20, 0,40, 0,40
segundos, o sea, cuatro décimas de segunda, pero aquí ya estamos hablando de 4 segundos casi, ¿no? Entonces, estas son las pausas sinusales. Doctor, una Luego, pregunta. sí, ¿Esa bien. pausa se da en cualquier derivada o en una específica? No, se dan en todas las derivadas, porque estamos hablando, esto, ¿cómo lo vamos a detectar? Porque tú dirás, ya, pero para detectar esto en un electro, así que yo le tome una tirita, a veces no lo puedes detectar, ¿ya? Esto generalmente nosotros nos hacemos un examen que se llama el Holter. No sé si ustedes han escuchado hablar del Holter, ¿ya? El Holter es un aparatito, por la mañana les voy a poner en la imagen, ¿ya? Es un dispositivo, es un grabador que se le pone al paciente durante todo el día, durante todo un día. Y este aparato va tomándole un electro al paciente durante todo un día y noche, el paciente está con ese grabador y le registra el electrocardiograma generalmente en 3 derivaciones, ¿ya? En 3 derivaciones, y nos va a dar la información de las arritmias. Es muy útil para el estudio de las arritmias. Mañana voy a ponerles una foto de ese examen, el Holter, ¿ya? Muy bien. Entonces, doctor, solamente por Sí, ver esa pausa en una derivada, ya decimos que es una pausa sinusal, una enfermedad. pausa patológica, ajá, una pausa ya patológica, una pausa sinusal patológica, porque nosotros establecemos que una pausa mayor de 3 segundos ya es una pausa patológica, ya, es una pausa patológica. Generalmente la detectamos por el Holter, por ese examen de 24 horas, y no la vas a ver en una sola derivada, porque como es la detención del impulso, lo vas a ver en todas las derivadas. En el Holter generalmente se trabaja con 3 derivadas y tú las vas a ver en las 3 derivadas. No es que aparezca en una y no pasa nada en las otras dos. Como el corazón se detiene, se va a detener en todas las derivadas, ¿ya? Ahí no hay que se detenga en una o aparezca en otra, ¿ya? Se va a detener o sea, si tú tuvieras un electro de 12 derivadas de esto, tú verías que en todas las derivadas se repetiría esta pausa, ¿ya? ¿Quedó claro? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. Pregunten, chicos, no se queden con las dudas. No hay mala pregunta. Todas son importantes. A veces no se cohíban de preguntar. Ustedes están en la fase que tienen que aprender, ¿ya? Para eso están acá, para aprender. Muy bien. Entonces, la otra situación es lo que le llamamos taquibradi, ¿ya? El síndrome taquibradi o bradicardia taquicardia. Lo pueden encontrar en sus textos. ¿Qué cosa es eso? Son episodios de alternancia, como su nombre lo dice, de bradicardia y taquicardia. Miren ustedes acá, acá tienen una taquicardia, ¿no? El paciente va a una frecuencia de más de 150, ¿no? Más de casi 160, 170, miren. Hace un episodio de taquicardia y ¡boom! Hace una pausa, ¿no? Una pausa sinusal. Si tomamos esta pausa, acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a ponerle 9. 9 por 0.20 segundos, ¿no? 9 cuadrados grandes por 0.20 segundos. ¿Cuánto es esta pausa que hay acá? 9 por 0.20 sería ¿cuánto? 1.80 segundos, ¿no es cierto? 1.80 segundos. ¿Ya? Una pausa ¿Es una pausa patológica? ¿Cuánto hemos dicho que es una pausa patológica? Mayor de De 3 segundos. segundos, ¿no? No es una pausa patológica, no llega a ser una pausa patológica, pero sí, de todas maneras, hay una pausa, ¿no? Es una pausa sinusal. No es una pausa patológica, es una pausa sinusal que no es patológica, pero sí existe. Y después va, miren, ya no se produce la taquicardia, ya no vemos el otro latido, probablemente cae en una secuencia de una bradicardia, ¿no? Entonces llamamos a esto un síndrome taquibradi o bradicardia taquicardia, ¿ya? Estas son las manifestaciones de la enfermedad del nodo o difusión sinusal, ¿ya? Cuando el nodo sinusal se fibrosa, tiene 2 manifestaciones. Las pausas sinusales patológicas, si es que la pausa es mayor de 3 segundos, o el síndrome taquibradi o braditaqui,
¿ya? Más lo conocemos como taquicardia bradicardia, ¿ya? Que se debe a fallas. El corazón genera todavía el impulso, pero no lo hace, digamos, normalmente, ¿no? Normalmente, ¿ya? Hay momentos en donde no genera el impulso, como ustedes ven que lo representan estas pausas, que si son mayores de 3, que son de 3 segundos o más, ya son pausas patológicas, ¿ya? Pausas patológicas. Muy bien, eso es en cuanto a enfermedad del nodo sinusal. Ahora nos vamos con los bloqueos auriculoventriculares. Doctor, una pregunta, Sí, disculpe. bien. ¿Necesariamente tienen que estar los dos en la enfermedad sinusal o solo puede estar uno de No, los? no, puede ser uno de ellos. Generalmente es uno de ellos, ¿ya? Muy buena pregunta, efectivamente. O generalmente el paciente te hace pausas sinusales o generalmente te hace taquibradi. Puede haber pacientes que sí hagan las dos manifestaciones, porque a veces caen en estas pausas, ¿no? Y pueden hacer, pero generalmente son, se presentan por separado, ¿ya? Muy Doctor, y bien. en esa onda que sale en la taquicardia que mostró la imagen anterior, Sí, ¿esa es una onda T? ¿No existiría la onda P? acá, Sí. claro. Por la velocidad, es que hacen lo que llamamos una taquicardia supraventricular, una taquicardia paroxística supraventricular, que es lo que vamos a hablar mañana. Ustedes van a ver este mismo, lo vamos a disgregar, ¿ya? Donde hay un tipo de taquicardia donde efectivamente no es visible la onda P, ¿ya? No es visible la onda P. A veces está la onda P, sino que por las frecuencias muy altas, la onda P queda enterrada, que le decimos acá, detrás del complejo QRS. ¿Ya? Esas son las llamadas taquicardias paroxísticas supraventriculares, que es lo que están viendo acá y que mañana lo vamos a explicar con más detalle, ¿no? Pero muy buena tu observación, no quería incidir mucho en eso porque mañana vamos a revisarlo, pero ya tienen el adelanto, ¿no? Gracias, Muy bien. maestro. Vamos con los bloqueos auriculoventriculares, ¿ya? Los bloqueos auriculoventriculares son defectos en la conducción del impulso que va de la aurícula al ventrículo, que es lo que normalmente nosotros sabemos cómo va, ¿no? El impulso de la aurícula al ventrículo. El bloqueo puede ser transitorio o permanente, es decir, puede aparecer por momentos o puede estar fijo, ¿no? Constante, ¿no? Pueden haber bloqueos, digamos, transitorios o permanentes. Los bloqueos pueden ser también fisiológicos, ¿no? Generalmente en los deportistas, ¿no? Por aumento del tono vagal, podemos nosotros tener algún tipo de situación donde disminuya la frecuencia cardíaca, ¿no? O sea, o mejor dicho, se presenten este tipo de bloqueos, ¿ya? En deportistas generalmente, o después de practicar un masaje de seno carotidio. Pero también hemos dicho que pueden darse por deterioro anatómico funcional, generalmente fibrosis, ¿ya? Que es la mayor parte de situaciones donde puede darse. Vamos a ir con los bloqueos, ¿ya? El primer bloqueo, los bloqueos son de 3 grados, ¿ya? Primero, segundo grado y tercer grado. Y dentro del segundo grado tenemos un segundo grado tipo 1 y tipo 2, ¿ya? Que lo vamos a ver. Vamos a ver primero el bloqueo de primer grado, el bloqueo auriculoventricular de primer grado. ¿Por qué se caracteriza? El ritmo va a ser regular. La onda P y el QRS son normales y existe un retraso en la conducción, más no una interrupción. Es decir, no vamos a encontrar ondas P que no conduzcan complejos QRS, ¿ya? Lo que vamos a encontrar es que la onda P lo conduce con un retraso, pero no está interrumpida la conducción. Una cosa es que esté retrasada, que se haga más lenta, y otra es que se corte, que se interrumpa. Y eso no pasa en el bloqueo de primer grado. Hay un retraso. ¿Y cómo se manifiesta ese retraso? Con el intervalo PR que va a estar aumentado. ¿Cuánto es el valor normal del PR? Del intervalo PR. 0,12 a 0,20. A 0,20 segundos. Muy bien, ¿no? De 0,12 a 0,20. Si es mayor de 0,20, si es mayor de 0,20, entonces decimos que el intervalo PR está prolongado, ¿ya? A veces puede ser fisiológico, ¿no? En personas jóvenes, en atletas, puede haber un bloqueo de primer grado sin que signifique enfermedad. Es asintomático, no da síntomas y no requiere tratamiento. No es un bloqueo
que amerite preocupación, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar en el electro? Miren, vamos a encontrar un ritmo regular, ¿no? Hay regularidad, hay ondas P que preceden a los complejos QRS, miren, onda P que precede al complejo QRS, onda P que precede al complejo QRS, todas las ondas P no están, no hay interrupción de la conducción, ¿ya? No hay interrupción de la conducción, pero sí que ven ustedes, miren el intervalo PR, ¿no? Desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, ¿no? O hasta el inicio de la despolarización ventricular, como les puse en la pregunta, ¿no? Y si ustedes cuentan aquí, tienen 5 más 2 cuadrados pequeños, 7 cuadrados. ¿Cuánto tienen entonces? ¿Cuánto sería este PR? 7 cuadrados pequeños son 0.28 segundos, ¿no? ¿Y cuánto es? 0,28. 0.28 segundos, ¿no? ¿Y cuánto es el PR normal? 0, de 0.12 a 0.20, ¿no? Entonces tienen ustedes, 0,20. ajá, tienen acá un bloqueo de primer grado, ¿ya? Un bloqueo de primer grado. El PR está alargado. Esa es la única alteración que hay en el bloqueo de primer grado, ¿ya? Todo lo demás está normal, las ondas P conducen complejos QRS y únicamente hay un alargamiento del PR, ¿ya? No requiere ningún tipo de tratamiento, es asintomático y se puede dar en personas jóvenes, digamos, en algunas condiciones fisiológicas y no representa mayor problema. Inclusive a veces puede aparecer en pacientes que toman beta bloqueantes, ¿no? Y que se va alargando el PR, pero sin que signifique, como le dije, algo de cuidado. Aquí tienen otra imagen de bloqueo de primer grado, ¿ya? Un PR alargado, ¿no? Más de 0,20, pero todas las ondas P conducen sus complejos QRS. Ese es el bloqueo de primer grado. Ahora nos vamos a los bloqueos de segundo grado. Aquí sí, un poquito más de atención, porque suelen ser, digamos, que hay que prestarle un poquito de más atención para poderlos comprender. Cuando les dije que habían dos tipos de bloqueos de segundo grado, hay un bloqueo de segundo grado que llamamos MOVITS 1 o también conocido como tipo Wenckebach, ¿ya? El MOVITS 1 o tipo Wenckebach, que es de segundo grado, MOVITS 1 o tipo Wenckebach. ¿En qué consiste este bloqueo? Se caracteriza porque los impulsos auriculares no se transmiten a los ventrículos. Acá sí hay ya una interrupción. Recuerden que en el bloqueo de primer grado había solamente un retraso, pero en el bloqueo a partir de los bloqueos de segundo grado, ustedes van a encontrar, sí, interrupción, ¿ya? Interrupción. ¿Qué pasa? Que generalmente se origina un deterioro dentro del nodo auriculoventricular. Dentro del nodo auriculoventricular que va a originar que se interrumpa el impulso que sale de las aurículas hacia los ventrículos. ¿Cómo se manifiesta este bloqueo auriculoventricular MOVITS 1? Se manifiesta con un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una de las ondas P no es conducida, ¿ya? Puede ser fisiológico también en algunos momentos y asintomático, ¿ya? Pero vamos a ir al ejemplo para que puedan ustedes tenerlo muy claro. Miren, esta onda P conduce su complejo QRS. Esta onda P conduce su complejo QRS. Esta onda P conduce su complejo QRS. Pero miren acá, esta onda P no conduce complejo QRS. ¿Ven? Y luego se restablece nuevamente el ciclo, ¿no? O esta onda P nuevamente y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los impulsos auriculares no se transmiten a los ventrículos. Va a llegar una situación en que este impulso, esta onda P, ¿no? Que es el impulso auricular, no va a transmitirse hacia el ventrículo. ¿Y cuál es la otra característica?
que los PR, acá lo dice, que hay un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una de las ondas P no es conducida. Y volvemos al ejemplo. Miren, si ustedes miden este PR, acá tienen 3 cuadraditos y ahí conduce. Después, este de acá tiene casi 4 cuadrados y medio, pero conduce. Este tiene 3, 5, 6 cuadrados y conduce, ¿no? 3, 4 y medio, 6. Miren cómo se va alargando el PR hasta que aparece la onda P que no conduce. Eso es característico de esto y ustedes tienen que acordarse, ¿ya? En el bloqueo de segundo grado, MOVIX 1, aparecen ondas P bloqueadas, ¿no? Aparecen ondas P bloqueadas o que no conducen, y que esas ondas P bloqueadas que no conduce vienen precedidas de un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que aparece la onda P que no conduce, o la onda P bloqueada también se llama, ¿no? Que no conduce o está bloqueada porque no conduce un complejo QRS, ¿ya? ¿Está claro? ¿Sí? ¿O alguien para repetirlo? Sí, doctor, y la derivada que se ve en el ejemplo es B4. Se ven Claro, las pero pueden frecuencias. verla, la van a ver en cualquiera de las derivadas, porque es un trastorno que se da en todo, en todas, ¿ya? No hay una derivada específica. Aquí, por el ejemplo, lo han puesto en esa, pero ustedes generalmente, como les dije, busquen el trazado largo, generalmente en D2, ¿no? El que es el trazado largo, para que ustedes lo analicen ahí. Pero no se olviden de esa característica. Va a aparecer ondas P bloqueadas o que no conducen, pero estas están precedidas por un alargamiento progresivo del intervalo PR, hasta que aparece la onda P que no conduce. Muy bien. Aquí tienen otro ejemplo. Miren. Acá, ¿ven? Acá se va alargando. Se alarga más. Ya está la onda P que no conduce. ¿Ven? Se va repitiendo otra vez el ciclo. Un PR acá, otro PR acá. Se va alargando hasta que aparece la onda P que no conduce, ¿no? Este es un segundo grado tipo 1, o también conocido como fenómeno de Wenckebach. Muy bien. Ahora pasamos al segundo grado tipo 2 o MOVIX 2, ¿ya? También es de segundo grado. Aquí ya el problema no está dentro del nodo aurículo ventricular, sino que es un deterioro distal, ¿no? A distancia del nodo aurículo ventricular. Y ojo que este bloqueo de segundo grado, MOVIX 2, puede progresar, o sea, puede avanzar a un bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado, o sea, a un grado más alto. Acá no hay un alargamiento del PR. Los valores de PR son fijos o constantes y sí, ya a partir de este grado, del tipo 2, ya son bloqueos que revisten cierta gravedad, ya son motivo de preocupación. Pero acuérdense de esto, no hay alargamiento del PR, los valores del PR son fijos o constantes. Vamos a pasar al ejemplo. Aquí, por ejemplo, van a tener que el P, esta es la onda P que está bloqueada, ¿no? Esta es la onda P que no conduce, pero va a estar precedida por PRs que son del mismo valor, ¿ya? No se alargan, son constantes, ¿ven? Son valores constantes hasta que aparece la onda P que no conduce. Acá tenemos otro ejemplo también. Acá, miren. Este es un 2-1. Oye, después ya en la práctica de repente explicamos un poquito, pero acá me interesa que vean esto, ¿eh? ¿Ven? Este PR vale igual que este PR y aparece la onda P que no conduce. ¿Ven? Este PR es igual que este PR, igual que este PR, y aparece la onda P que no conduce. En el tipo 2, el alargamiento, no hay alargamiento, los valores del PR son fijos o constantes hasta que aparece la onda P
que no conduce. ¿Ya? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, doctor, pero ¿cómo haríamos para no confundirnos con la onda U si es que hubiera? No, porque la onda U viene detrás de la onda T, está pegada, Sería está por pegada. distancia. Claro, esto, miren, esta es una onda P y la onda U es mucho más pequeña, ¿no? Una onda U es mucho más pequeña, no tiene esta morfología, ¿ya? La onda U está ahí pegadita a la onda T. Esto no, esto está completamente, porque este corresponde a un impulso que está bloqueado, ¿ya? Entonces, vamos a irnos ubicando un poquito para que no se me pierda. En el bloqueo de primer grado, todas las ondas P Todas las ondas P conducen complejos QRS, todas. Lo único que hay, ¿qué cosa es? Un alargamiento del PR. El intervalo PR está prolongado, mide más de 0,20, pero es constante, ¿no? En todos tiene el mismo valor, pero mide más de 0,20. Ese es en el bloqueo de primer grado. En el bloqueo de segundo grado, en el MOVITS 1, o bloqueo de segundo grado tipo 1, MOVITS 1 o Wengenbach, ahí comienzan a aparecer en el segundo grado ondas P, ¿ya? Que están bloqueadas, ¿ya? Ondas P bloqueadas. Pero estas ondas P bloqueadas vienen precedidas de intervalos PR que se van alargando progresivamente. Acá está el gráfico hasta que aparece la onda P que no conduce, ¿ya? Ese es en el bloqueo de segundo grado MOVITS 1. Ahora vayamos al MOVIS 2. En el MOVIS 2 van a aparecer ondas P que no conducen, ya, como estas, no conducen, pero los intervalos PR que los preceden son fijos o constantes, tienen el mismo valor hasta que aparece la onda P que no conduce. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, sí, maestro. Muy bien. Ahora nos vamos a los bloqueos aurículo-ventriculares de tercer grado, ¿ya? Los bloqueos aurículo-ventriculares de tercer grado se caracterizan porque están asociados a inestabilidad hemodinámica. Acá sí el paciente en el bloqueo de tercer grado generalmente se sincopea, tiene mareos, tiene signos de bajo gasto, en fin. Y aquí sí, ninguna onda P es conducida. ¿Ya? Generalmente la frecuencia de las ondas P representan contracción auricular, es diferente a la frecuencia de los complejos QRS, que son que representa la despolarización ventricular, ¿no? Normalmente hemos visto que a cada onda P le corresponde su complejo QRS, entonces las frecuencias auriculares y ventriculares son las mismas, ¿no? Mi aurícula late a 75, mi ventrículo tiene que latir a 75, pero ustedes van a ver aquí en los bloqueos de tercer grado que las aurículas laten a una frecuencia y los ventrículos laten a otra, por eso se llama disociación aurículo-ventricular también. Al bloqueo de tercer grado se lo conoce como disociación aurículo-ventricular porque se pierde la sincronía o la relación entre ondas P y complejos QRS. Después vamos a hablar de esto, ¿ya? Se producen latidos de escape que pueden ser, eso lo vamos a explicar. Bueno, vamos a ir primero con el bloqueo de tercer grado. ¿Ven ustedes? Acá tienen una onda P que no conduce, por ahí aparece una onda P que conduce, una onda P que no conduce, una onda P que ya no conduce, este es un latido de escape, que después vamos a hablar, onda P, onda P. Si nosotros tomamos las frecuencias auriculares, o sea, yo tomo la onda P y veo a cuánta frecuencia va, miren, yo tomo acá, de acá para acá, 300, 150, 100, 80 más o menos, ¿no? La frecuencia auricular. Pueden contar los cuadraditos, acá 3, 8, 13, 13 y 4, 17 más o menos, ¿no? 1500 entre 17, por ahí les da 80, 80, un poquito más de 80, ¿ya? A ese ritmo van las aurículas, miren, ¿ya? Porque yo para tomar la frecuencia auricular tomo las ondas P, porque son las que
tienen que ver con las aurículas. Ahora, ¿cuánto van los ventrículos? Ventrículo de acá va, acá tengo 300, 100, acá te vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, casi 10, ¿no? 300 entre 10 cuadrados grandes va a 30. Es decir, mis aurículas laten, van a 83 y mis ventrículos van a 30. Eso se llama disociación auriculoventricular y es propio del bloqueo de tercer grado. ¿Ya? En el bloqueo de tercer grado ya no hay ninguna relación entre las aurículas y los ventrículos. Los ventrículos generalmente van a frecuencias muy bajas, menores de 40, menores de 45, ¿no? Van a frecuencias muy bajas, ¿no? La frecuencia ventricular. Ya se pierde la sincronía, ¿no? Acá también tienen otro ejemplo, ¿no? Miren las aurículas, a cuánto van a una frecuencia muy distinta. Uy, la batería un momentito. Ahí un ratito la batería. Y ahora sí. ¿Ven? Entonces, ven la frecuencia auricular, 300, 150, 100, 75, ¿no? Las aurículas laten a 75 aproximadamente, ¿no? Mientras que los ventrículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 30, ¿no? 29, 30. Entonces, hay una completa disociación entre las aurículas y los ventrículos. Ese es propio del bloqueo de tercer grado. Entonces vamos a revisar para que vayamos fijando conceptos, ¿ya? En el bloqueo de primer grado, todas las ondas P conducen complejos QRS. No está interrumpida la conducción. Lo que hay es un retraso. Los intervalos PR son mayores de 0,20, pero todas las ondas P conducen complejos QRS. En el segundo grado, tipo 1, ya van a aparecer, a partir del segundo grado, van a aparecer ondas P que no conducen, ¿ya? Ondas P que no conducen. Pero en el MOVIX 1, o en el segundo grado tipo 1, antes que aparezca la onda P, los intervalos PR se van a ir alargando progresivamente hasta que aparece la onda P que no conduce. Y en el MOVIX 2, con el tipo 2, va a haber onda P que no conduce, pero los intervalos PR que los preceden son del mismo valor, son constantes, no hay alargamiento. Yo mido este y este tienen el mismo valor que este, hasta que aparece la onda P no conduce. Y en el bloqueo de tercer grado ya no hay una relación entre las ondas P y los complejos QRS, como ven aquí. Ustedes van a encontrar más ondas P que complejos QRS. Las frecuencias auriculares van por un lado y las frecuencias ventriculares son muy bajas, como ustedes ven acá. Ese es el bloqueo de tercer grado, que es un bloqueo sumamente peligroso. Aquí vamos a hablar un poco del automatismo cardíaco, ¿no? Las células cardíacas tienen la posibilidad muchas veces tienen la capacidad o la propiedad de generar impulso eléctrico, ¿no? El marcapaso fisiológico, el marcapaso normal, está ubicado en el nodo sinusal y late a una frecuencia entre 60 y 90 latidos. Es dominante sobre todos los demás, sobre los que están por debajo de él, sobre el nodo auriculoventricular, sobre el haz de His y sobre las fibras de Purkinje. Por eso es que es el marcapaso fisiológico, porque late a más frecuencia. Pero ¿qué pasa si el nodo sinusal se enferma, como hemos visto, se fibrosa, entra en disfunción, ¿no? ¿Quién toma el comando? Va a tomar el comando el que le sigue, ¿no? ¿Por qué? Porque el corazón va a evitar, lo que se va a evitar es la parada cardíaca, porque si deja de funcionar el nodo sinusal, alguien tiene que tomar el comando para generar el impulso eléctrico que pueda seguir asegurando el latido cardíaco, la contracción cardíaca. ¿Y quién lo va a tomar? Lo puede tomar el nodo auriculoventricular y latir a esta frecuencia aproximadamente. Pero ¿qué pasa si también tenemos alguna alteración a nivel del nodo auriculoventricular? Es decir, como ustedes han visto, puede haber un bloqueo de segundo grado, ¿no? Que está dentro del nodo auriculoventricular, o un segundo grado tipo 2, que está ya más
distal al nodo auriculoventricular. ¿Quién va a tomar el mando? Lo va a tomar el haz de His, pero miren a qué frecuencia, ¿no? Es lo que llamamos ya la activación infragisiana, ¿no? A 30. Entonces, ¿qué va a pasar? Imagínense un paciente que depende de esta frecuencia cardíaca, va a tener síncope, puede tener mareos, signos de bajo gasto cardíaco, cualquiera de esas manifestaciones. Por eso es que están explicadas esta sintomatología, ¿ya? Por eso es que cuando caemos en estas bradiarritmias se producen esos síntomas que hemos venido diciendo. Entonces se producen los que llamamos los ritmos de escape, ¿ya? Los centros accesorios con automatismo no están activados porque normalmente existe un centro superior que es el nodo sinusal, lo que veníamos diciendo. Lo normal es que este sea el que comande la generación del impulso. Estos son centros accesorios, digamos, ¿no? Centros que no deben generar el impulso normalmente. Él es el que debe generar el impulso. Pero acá dice, ¿no? Normalmente existe un centro superior, que es el nodo sinusal, que se encarga de generar estímulos a mayor frecuencia. Cuando el ritmo sinusal se enlentece, ¿no? Lo suficiente, cuando el estímulo eléctrico no se transmite adecuadamente, cuando existen los bloqueos auriculoventriculares, despiertan estos centros accesorios o centros auxiliares como mecanismo de defensa para evitar asistolias prolongadas, es decir, la detención del latido, ¿no? Pausas patológicas o asistolias. Y esto va a originar que se produzcan los llamados latidos de escape o ritmos de escape. Sí, estos ritmos de escape que son a frecuencias muy bajas generalmente son a frecuencias bajas, menores de... Podemos hablar de un ritmo de escape nodal si es que el QRS es angosto, del latido de escape, o si el latido de escape tiene un QRS ancho, hablamos de un escape idioventricular, ¿ya? Son los ritmos de escape, ¿ya? Este es un ritmo de escape nodal con un QRS angosto, ¿ya? Y por acá tenemos ritmos de escape con QRS anchos, ¿ya? Acá por acá tenemos. Entonces, estos son los que nosotros llamamos los ritmos de escape, que se producen cuando el nodo sinusal se enlentece, ¿no? Ya no tiene la capacidad de generar y pueden haber trastornos del nodo auriculoventricular y toman el comando las estructuras más bajas. Por tanto, va a haber un latido de escape para evitar, se llama de escape porque lo que buscan es evitar la parada cardíaca, ¿ya? Muy bien. ¿Hasta aquí? ¿Todo claro? Para entrar ya a la última parte, que es fármacos usados en bradiarritmias. Muy bien. Doctor, disculpe, Sí, ¿esos focos de escape producirían tal vez una taquicardia o se no. presentaría como una bradicardia? Generalmente se presentan como una bradicardia porque lo que tratan es de mantener mínimamente el ritmo cardíaco, ¿no? Ajá. Si has visto que son centros que generan impulsos a frecuencias muy bajas, ¿no? Entonces, doctor, no hay ninguno que pueda superar como el nodo sinusal de esos focos de Claro, escape. claro, el nodo sinusal es el que comanda el, el, el ritmo normal, ¿no? Si fracasa el nodo sinusal, ustedes van viendo han visto una secuencia, ¿no? Nodo sinusal a esta frecuencia. ¿Ven? Entonces, conforme van tomando el comando, el latido va a ser a menos frecuencia, ¿no? Porque la idea es que el corazón no se detenga. Cualquiera de ellos va a querer tomar según el grado de afectación o de anomalía que tengamos, ¿ya? Sí, sí, Muy bien. doctor. Gracias. Fármacos usados en bradiarritmias. O sea, ¿qué fármacos podemos usar en bradiarritmias? Acá les dejo la lista. Generalmente el más usado es la atropina, ¿ya? La atropina va a servirnos para, en los casos de bradicardia, elevar la frecuencia cardíaca, ¿ya? Se coloca inicialmente 1 miligramo por vía intravenosa, se puede repetir media ampolla, ¿no? En cada 3 o 5 minutos, hasta una dosis máxima, por favor, no se olviden. No se olviden de esto, pregunta de examen, porque ustedes tienen que saber esto. No se pueden exceder de 3 miligramos,
¿ya? Cuando estén en su internado, en la emergencia, en su serum, no pueden pasarse de esta dosis, ¿ya? No se olviden de eso. Pregunta de examen, que les digo desde ahora, les van a preguntar eso en el ENAM, les van a preguntar en todos sitios. Dosis máxima de la atropina, porque si ustedes se la pasan desesperados porque no sube la frecuencia, tienen que acordarse que hay una dosis máxima, ¿ya? Bueno, también aminofilina es una alternativa a la atropina, ¿no? También puede ser, si es que no tienen atropina, que es muy difícil, ¿ya? Pero puede darse. Y en los casos más severos que necesiten, digamos, ya tener una terapia un poco más prolongada, pueden usar infusión de dopamina, ¿ya? La dopamina que tiene a estas dosis un efecto estimulante sobre la frecuencia cardíaca, ¿ya? Son las más usadas. Cuando hablamos de estimulación transcutánea, se refiere a a unos parches, acá más adelante les voy a mostrar la figura, que se colocan por encima del paciente, conectado lógicamente a un dispositivo y que le va a dar un estímulo eléctrico para combatir la bradicardia, ¿ya? Pero acá tenemos las posibilidades que ustedes tienen de combatir cualquier bradiarritmia, pero no se olviden de la atropina y de las dosis máximas, ¿ya? La aminofilina, la dopamina son alternativas. Aquí tienen un esquema, ¿ya? De cómo manejar el manejo de las bradiarritmias, ¿no? Si el paciente tiene pues una bradicardia persistente con repercusión hemodinámica, es decir, si está hipotenso, si hay trastorno de conciencia, signos de bajo gasto, piel fría, palidez, paciente refiere de dolor de pecho anginoso o hay signos de una descompensación aguda de una ICC, ¿no? Estos son signos de inestabilidad hemodinámica, ¿no? Entonces generalmente se le coloca atropina. Generalmente la atropina, muchas veces cuando el bloqueo es muy de grado alto, generalmente de tercer grado, a veces no responde la atropina. O cuando ustedes ya le han puesto la dosis máxima, ¿cuánto es la dosis máxima de atropina? 3 miligramos. 3 3 miligramos. miligramos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Si ya no es efectiva la atropina, se pueden ir con una infusión de adrenalina o una infusión de dopamina, que aquí les dejo las dosis, ¿ya? Eso no se preocupen, eso ya cuando están su externado, su internado, les van a enseñar a preparar la infusión, no se preocupen. Y la que mejor le va a enseñar es las enfermeras, ¿ya? Las enfermeras, los enfermeros son los que no se peleen por eso con los enfermeros ni con las enfermeras. Ellos son de les van a enseñar muchísimas cosas de estos temas. A veces estos temas lo manejan muy bien ellos en la preparación de infusiones, así que eso lo van a aprender en su internado, o no sé si ustedes hacen externado, ¿tienen programa de externado? No, ustedes van de frente, creo, a su internado, ¿no? Muy Sí, bien. doctor. El externo es opcional aparte. Ah, ya, tienen un externado opcional. Bueno, si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo, ¿ah? Porque les va a servir mucho, ¿ya? Para que cuando lleguen a la internado, a situaciones de emergencia, ya van a llegar con un poquito más de conocimiento y experiencia. Bueno, entonces, si no les funciona la atropina, adrenalina o dopamina, según lo que tengan, y si no es efectiva la medicación, van a un marcapaso transcutáneo que les vamos a explicar ahora. Acá tienen nuevamente, ¿no? La atropina, las ampollas, ¿no? Las dosis que deben manejar. Y este es el marcapaso transcutáneo, ¿ya? Tiene toda una serie de, es el dispositivo del desfibrilador casi, ¿no? Que tiene una opción, que es una opción de marcapasos, que con unos parches que se colocan sobre el tórax del paciente van a permitir hacer una estimulación externa, ¿no? Una estimulación sobre la piel, pues eso se llama un marcapaso transcutáneo, ¿ya? Hay otro tipo de marcapasos que es el marcapaso eh, transitorio, pero eso sí ya requieren acceso intravenoso, se colocan generalmente en las salas ya de UCI, de trauma shock,
¿ya? Porque eso sí es un procedimiento invasivo. Y finalmente ya vamos a hablar de los marcapasos definitivos, ¿ya? Bueno, entonces, para ir concluyendo, recuerden que la disfunción del nodo sinusal o la enfermedad del nodo está asociada con mayor frecuencia a la fibrosis, ¿no? A la fibrosis. Por eso es que generalmente las personas de mayor edad se fibrosa el nodo sinusal, ya no generan el impulso eléctrico, el paciente presenta síncope o mareos, ¿no? ¿Y a qué vamos? A colocarle un marcapaso, porque como ya el nodo sinusal está fibrosado, yo tengo que colocarle algo que reemplace a ese nodo, ¿no? Porque si no, si yo no le reemplazo el nodo sinusal, o sea, yo no reemplazo la función del nodo sinusal porque anatómicamente no lo voy a reemplazar el nodo sinusal anatómicamente si fibrosis no hay forma de reemplazarlo, lo que yo le hago es poner un dispositivo que es el marcapaso, que va a generar la corriente eléctrica a la frecuencia con lo que lo hacía el nodo sinusal, por eso es que se programa el marcapaso a una frecuencia de 60, ¿no? Para que reemplace al nodo sinusal. Entonces, es necesario hacer ese tratamiento, ¿no? Recuerden que los bloqueos de segundo grado tipo 2 pueden progresar a bloqueos de tercer grado. Y recuerden que los bloqueos de tercer grado son bloqueos con inestabilidad hemodinámica, son bloqueos que el paciente puede entrar en asistolia o en parada cardíaca, ¿ya? En la disfunción del nodo sinusal, no hay una frecuencia cardíaca mínima establecida para recomendar un implante de marcapaso. Todo está en cuanto a la sintomatología del paciente. Si el paciente me hace síncopes a repetición, tiene mareos, si tiene signos de bajo gasto, no me importa la frecuencia a la que esté. Puede ser que esté a 50, puede ser que esté a 45, ya no me va a interesar. Lo que me interesa es la sintomatología y por tanto tendré que ponerle marcapaso. Pacientes con bloqueo de segundo grado tipo 2 o bloqueo de tercer grado no causado por causas reversibles o fisiológicas, se recomienda implante de marcapasos independientemente de los síntomas, ¿no? Muchas veces los pacientes que presentan bloqueo de tercer grado por posterior a un infarto, digamos, y se restablece el flujo, puede ser que el bloqueo desaparezca. Pero si el paciente tiene sintomatología, es necesario colocarle el marcapaso, ¿ya? Definitivo. El bloqueo auriculoventricular de tercer grado, el tratamiento definitivo, ¿ya? Es el implante de marcapaso. Ahí no hay otra alternativa. En los bloqueos de tercer grado o en los MOVITs o en los de segundo grado tipo 2 o MOVIS 2, ya tenemos que comenzar a pensar en la colocación de marcapaso, ¿ya? Colocación de marcapaso. Muy bien. Bueno, esta es una frase que le ponemos a los chicos que empiezan su residencia, ¿no? El que no sabe lo que busca, no ve lo que encuentra, ¿no? En el tema del electro, sobre todo, como les dije, traten de hacer una lectura ordenada, ¿ya? Muy bien. Entonces, hemos hecho una mirada de lo que son bradiarritmias. Entonces recuerden, ¿no? Las bradiarritmias generalmente están relacionadas a dos trastornos: enfermedad del nodo sinusal o bloqueos auriculoventriculares. La enfermedad del nodo sinusal se puede manifestar como pausas patológicas, pausas sinusales patológicas, aquellas que duran más de 3 segundos, o los bloqueos auriculoventriculares, es decir, que el impulso se genera, pero que no llega a los ventrículos porque en el camino ocurren interrupciones, ¿no? O retrasos o interrupciones. En el bloqueo auriculoventricular de primer grado lo que ocurre es un retraso, ¿ya? El intervalo PR se prolonga más de 0,20 segundos, pero todas las ondas P conducen los complejos QRS, ¿ya? En el bloqueo de segundo grado ya van a aparecer ondas P que no conducen o aparecen ondas P bloqueadas. En el segundo grado, tipo 1,
la onda P bloqueada o que no conduce va a estar precedida por un alargamiento de los intervalos PR, hasta que aparece la onda P que no conduce. En el bloqueo de segundo grado, MOVIS 2, la onda P que no conduce va a estar precedida por intervalos PR que son fijos o constantes. El bloqueo de segundo grado tipo 2 ya implica generalmente síntomas en el paciente y puede ir hacia un bloqueo de tercer grado. Ya manifiesta una mayor preocupación desde el punto de vista hemodinámico en el paciente. Puede progresar a un bloqueo de tercer grado. Y en el bloqueo de tercer grado, llamado también disociación auriculoventricular, ya se pierde la sincronía, por eso se llama disociación auriculoventricular, entre las aurículas y los ventrículos, ¿no? Hay una frecuencia auricular que generalmente es mayor que la frecuencia ventricular, que resulta muy baja, ¿no? Allá hay una rotura de esta sincronía entre aurículas y ventrículos. También hay ritmos de escape, que pueden ser ritmos de escape nodal, oído ventricular, cuando son estructuras muy bajas del sistema de conducción las que toman el comando del impulso eléctrico. Y entre los fármacos usados en bradiarritmias, el más usado, la atropina, pero no se olviden que hay un tope para usar atropina que es máximo 3 miligramos. Tienen otras alternativas como aminofilina, dopamina o infusiones de epinefrina o dobutamina, ¿no? También pueden apelar a la estimulación transcutánea, ¿no? Que es con un marcapaso externo, como este, o ya ir a terapias como ya que son, digamos, invasivas, que se hacen en las salas de cuidados intensivos o trauma shock, que es el implante del marcapaso transitorio, que ahí sí es con un acceso, como le dije ya, invasivo, ¿no? Y las terapias definitivas para los bloqueos de tercer grado o el MOVIS 2, o sea, el MOVIS de segundo grado tipo 2 sintomático, es el implante del marcapaso definitivo, ¿ya? Entonces, ese es un poco lo que hemos visto hoy en Brady Agüid. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? ¿Quedó todo claro? Muy bien. Sí, doctor, todo claro. Sí, Lo que sí, puede presentarse un bloqueo AB con alguna otra alteración, por ejemplo, con hipertrofias en el sí, encafalado. claro, sí, claro. Sí puede coexistir eso. Una cosa no excluye a la otra. Por eso es que cuando ustedes vayan, vayamos viendo más electros, ustedes van a seguir analizando ritmo, eje, crecimiento. Por eso les dije, van a ir agregando cosas. El hecho que pasemos de un capítulo a otro no quiere decir que se van a olvidar de sacar el eje, no se van a olvidar, van a dejar de ver si el ritmo es sinusal o no, ¿no? Entonces, como les dije, se van a ir agregando cosas, ¿ya? Bueno, ustedes son, y ahí está un poco la explicación del tema, ustedes son normalmente inscritos, tengo 95, sin embargo veo que solamente hay en la clase 50, porque bueno, yo estoy ahí, o sea, es casi la mitad, el 50%. La otra mitad, no sé, cómo. Por eso es que si no tienen una buena teoría, va a ser muy difícil que puedan interpretar un electro, ¿ya? Eh, y si leen el PPT, o sea, probablemente vean el PPT, si no han tenido la explicación, se les va a hacer más complicado. Ahora, si entran a la grabación, yo sé que muchos van a decir, ya, yo entro a la grabación y de ahí, pero no es lo mismo, siempre en el momento, ¿no? De repente tienen alguna pregunta, alguna duda y ya no la van a poder formular, pues, ¿no? Entonces traten de, bueno, yo la verdad que no soy muy amigo de pasar lista, pero me piden que pase lista, voy a hacer un solamente, pues no vamos a quedar mucho tiempo, voy a hacer un muestreo nada más. Aguilar Fernando, Aguilar, ¿ah? Eh, Calcina,
Areli, Calcina, Choque, Basti, Choque, Choque. Sí, ya vamos a comenzar a tomar en cuenta eso, creo. Choque, no está. Eh, ¿Quién más? De la Cruz, Catherine.